Era una mañana soleada y el reflejo de los primeros rayos golpeaba el cristal impecable del edificio de 3 plantas de Elite Motors, una concesionaria de lujo en la avenida más transitada de la ciudad. La fachada, un imponente panel de vidrio y acero, reflejaba la intensidad del día. Ese brillo hacía que el edificio pareciera casi intocable, un lugar reservado solo para los selectos que podían entrar y explorar lo más exclusivo y sofisticado del mercado automovilístico. Los transeúntes se detenían por un momento, admirados por la majestuosidad de la tienda, que más parecía una galería de arte que una simple concesionaria. Por dentro, el escenario era un espectáculo aparte. El suelo de mármol blanco se extendía por el salón principal, otorgando al espacio un aire de refinamiento. Bajo las luces, cuidadosamente posicionadas, los coches de lujo, relucientes e intocados, eran exhibidos como joyas en una vitrina. Eran vehículos de precios astronómicos, modelos limitados, cada uno con un diseño meticuloso, proyectado para impresionar incluso al cliente más exigente. El aroma del cuero nuevo y del ambientador de vainilla era sutil, pero perceptible, llenando el ambiente con una sensación de exclusividad y poder. Mientras tanto, los empleados transitaban por el salón con la confianza típica de quienes tratan con clientes de alto nivel. Su apariencia perfectamente ajustada, trajes impecables, zapatos brillantes, cabellos bien peinados, reflejaba el estatus de la tienda. Allí, cada detalle importaba, desde la presentación personal hasta el tono de voz, cuidadosamente medido para transmitir una sensación de autoridad y experiencia. Rodrigo Valverde y Alexandre Monteiro, los 2 principales vendedores de la concesionaria, eran conocidos tanto por su talento para cerrar negocios de alto valor como por la manera selectiva en que elegían a sus clientes. Ambos se movían por el salón con la superioridad de quienes se consideran piezas esenciales en ese teatro de lujo. Al lado de la recepción, Sofía Nogueira, una joven de unos 25 años, organizaba algunos papeles con atención. Había comenzado a trabajar en Elite Motors hacía pocas semanas, pero su postura dedicada y su trato amigable ya habían conquistado el respeto de sus compañeros. Sofía era diferente de los otros empleados. Su enfoque no estaba en las cifras de ventas, sino en el bienestar de los clientes, ya fueran figuras de alto rango o visitantes curiosos que solo venían a mirar. Su presencia, aunque discreta, aportaba al ambiente un toque de ligereza y autenticidad que rara vez se veía allí. En ese momento, mientras el salón resplandecía en lujo y movimiento, las puertas se abrieron nuevamente. Esta vez, quien entró no era un cliente típico de Elite Motors. Era un hombre de mediana edad, vestido con una camisa desgastada, pantalones vaqueros simples y zapatos raídos. Su cabello canoso estaba desaliñado y una barba de días completaba su aspecto desenfadado. A los ojos de los empleados, su apariencia desentonaba de forma evidente. Parecía fuera de lugar en ese ambiente refinado, casi como si se hubiera equivocado de sitio. Sin embargo, lo que capturaba la atención de quienes miraban con más cuidado eran sus ojos, azules y penetrantes, que brillaban con una intensidad rara, casi como si observaran cada detalle a su alrededor con una calma imperturbable. Rodrigo y Alexandre, que estaban cerca, intercambiaron miradas rápidas y discretas, acompañadas de una media sonrisa de burla. Rodrigo movió la cabeza levemente, dejando claro lo que pensaba. «Ese claramente está en el lugar equivocado», murmuró sin disimular su expresión de desdén. Aún así, ambos decidieron mantener la compostura profesional, al menos por ahora, mientras el hombre vagaba por el salón, observando atentamente los coches. El visitante recorría el espacio con una mirada curiosa, como si cada detalle lo fascinara. Se detuvo ante un coche deportivo rojo, un modelo lujoso y exclusivo, y se inclinó para observar la pintura que reflejaba sus rasgos. Para Rodrigo, eso fue suficiente. No quería perder más tiempo y se acercó al hombre con una sonrisa ensayada que no ocultaba el tono condescendiente.
¿Puedo ayudarle en algo, señor?, preguntó, con una mirada que escaneaba rápidamente el atuendo sencillo del visitante. La respuesta del hombre fue una sonrisa amistosa. Se enderezó y con un tono de voz amable respondió: «Sí, estoy interesado en comprar un coche». La respuesta directa y confiada sorprendió a Rodrigo por un instante, pero rápidamente se recompuso. Antes de que pudiera responder, Alexandre se acercó y con una risa ligera se unió a la conversación. «¿Está seguro de que está en el lugar adecuado? Nuestros coches son bastante exclusivos». Ese intercambio de miradas y risas disimuladas dejó claro que ambos ya habían juzgado al cliente. Pero, para sorpresa de los vendedores, el hombre permaneció imperturbable, manteniendo la calma mientras respondía: «Me gustaría ver el modelo más caro que tengan». La afirmación generó un momento de incredulidad en los dos. Rodrigo, tratando de mantener la compostura, adoptó un tono aún más condescendiente: «Señor, nuestros vehículos comienzan en la franja de los 6 dígitos. Quizás sería mejor buscar algo más accesible». Pero el hombre seguía sonriendo, aparentemente sin preocuparse por la sugerencia. «Lo entiendo», dijo, «pero insisto en ver el mejor modelo que tengan». Alexandre, ahora impaciente, decidió cerrar el asunto de forma aún más directa. «Mire, está claro que no tiene las condiciones para pagar nada aquí. Le sugiero que salga antes de que tengamos que llamar a seguridad». Pero el hombre solo observó a ambos con una expresión misteriosa, sus ojos fijos en los de ellos, como si viese algo más allá de lo que se estaba diciendo. Tras unos segundos de silencio, finalmente se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Al pasar por el mostrador de la recepción, se detuvo un instante y miró a Sofía, que había presenciado toda la escena de forma discreta, pero con desaprobación evidente en su rostro. Sin dudarlo, ella lo saludó con una sonrisa cálida y preguntó: «¿Puedo ayudarle en algo, señor?». La actitud de Sofía contrastaba con el desprecio de sus colegas y iluminaba la postura del hombre, que ahora sonreía para ella, agradecido. «Sí, de hecho me gustaría hablar con el gerente, si es posible». Ella le informó que el gerente estaba en una reunión, pero se ofreció a anotar su nombre y contacto para que él pudiera regresar tan pronto como fuera posible. El hombre, cordial, entregó una tarjeta con el nombre Gabriel Veiga y agradeció sinceramente el trato de Sofía, leyendo su nombre en la placa con una última mirada respetuosa. Mientras Gabriel salía por la puerta de cristal, el ambiente volvió al ritmo habitual, pero Sofía permaneció pensativa. El comportamiento de sus colegas la había incomodado profundamente y se preguntaba quién era realmente aquel visitante enigmático que parecía tan fuera de lugar, pero al mismo tiempo parecía entender más sobre ese entorno que los propios empleados. Lo que nadie allí sabía era que, en ese simple intercambio de miradas y palabras, el destino de Elite Motors ya comenzaba a transformarse silenciosamente. En los días siguientes, cada uno de esos empleados se daría cuenta de que ese hombre, tan subestimado y juzgado por su apariencia, era en realidad la pieza central de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Dentro de Elite Motors, la presencia de Gabriel Veiga ya era un tema comentado entre los empleados. Aunque la recepción de Sofía había sido respetuosa y amigable, Rodrigo y Alexandre, los principales vendedores de la tienda, no compartían la misma postura. Para ellos, Gabriel no pasaba de ser un hombre torpe y fuera de lugar en ese templo de lujo y exclusividad. Sin percibir el verdadero motivo de su visita, los dos ya habían creado una narrativa interna sobre quién era. Alguien que claramente estaba allí por error. Mientras Gabriel analizaba cada detalle de los coches y caminaba por el salón con calma, Rodrigo y Alexandre, posicionados discretamente cerca, intercambiaban miradas cínicas y sonrisas de lado. A cada paso de Gabriel, su desconfianza e impaciencia crecían, convencidos de que no sería un cliente real. Y para ellos, este tipo de cliente sin potencial era, de hecho, una distracción indeseada, más aún un motivo de desdén. Gabriel, sin embargo, continuaba observando el showroom con el mismo interés. Se detenía a admirar las curvas perfectas de un modelo importado y se demoraba en los lujosos acabados en cuero y madera de un sedán clásico.
Cada coche parecía recibir su atención exclusiva por unos instantes. Su expresión era tranquila, casi serena, pero cargada de una fascinación que escapaba completamente a la comprensión de los vendedores. Irritado por lo que consideraba una pérdida de tiempo, Rodrigo decidió tomar la iniciativa. Se ajustó el saco, adoptó una expresión ligeramente superior y caminó hacia Gabriel con pasos firmes. Al acercarse, lanzó una mirada rápida y calculada, como quien escanea cada detalle del visitante, buscando reforzar sus propias suposiciones. Se detuvo a una distancia corta y con una sonrisa que mezclaba cortesía y sarcasmo, preguntó: «Con permiso, señor, ¿puedo ayudarle en algo?». Gabriel se volvió y encaró a Rodrigo, manteniendo la expresión tranquila. Con una sonrisa cordial, respondió calmadamente: «Sí, estoy interesado en comprar un coche». Rodrigo necesitó un instante para absorber la respuesta inesperada. No esperaba que alguien con esa apariencia estuviera allí para negociar uno de los coches más caros de la ciudad, y su rostro mostró una mezcla de sorpresa y desprecio. Antes de que Rodrigo pudiera responder, Alexandre, que estaba observando la escena desde lejos, decidió unirse a la interacción. Alexandre era conocido por su manera directa y a menudo impaciente. Se acercó y, con una sonrisa disfrazada de simpatía, dijo: «¿Estás seguro de que está en el lugar correcto? Nuestros vehículos son bastante exclusivos». El tono de voz era sutilmente provocativo, con una leve risa al final de la frase, como si estuviera a punto de confrontar una broma. Lo que tal vez los dos vendedores no entendieran es que para Gabriel aquella era una especie de prueba. Observaba la reacción de los dos hombres, anotando mentalmente cada palabra y cada expresión que utilizaban para juzgarlo únicamente por su apariencia. La respuesta de Gabriel fue directa y calmada: «Me gustaría ver el modelo más caro que tienen». Pero la incredulidad de Rodrigo y Alexandre solo aumentó. Rodrigo, ahora más impaciente, decidió continuar con el tono condescendiente: «Señor, nuestros vehículos comienzan en la franja de los 6 dígitos. Quizá debería buscar en otro lugar». Gabriel observó las reacciones, pero no retrocedió ni por un momento. Con la misma serenidad, respondió: «Entiendo, pero aún así, insisto en ver el mejor modelo que tienen». Alexandre, ahora completamente sin paciencia, cruzó los brazos y dejó traslucir la frustración que sentía. Hizo una pausa, respiró hondo y, con una risa discreta, resolvió acabar con la situación de una vez. «Mira, es obvio que no tienes condiciones para pagar nada de aquí. Te sugiero que te vayas antes de que tengamos que llamar a seguridad». El silencio que siguió era denso, casi palpable. Gabriel miró a los dos, sin mostrar ningún signo de ira o sorpresa. Mantuvo la compostura, como si ya estuviera acostumbrado a situaciones como esa, y solo los observó durante unos segundos. Alexandre y Rodrigo desviaron la mirada, incómodos con el silencio, pero sin desistir de su postura arrogante. Finalmente, Gabriel dio un leve asentimiento con la cabeza y comenzó a alejarse en dirección a la salida. Mientras atravesaba el showroom, Gabriel pasó por el mostrador de recepción, donde Sofía lo esperaba. Ella había presenciado toda la escena a distancia, sin intervenir, pero su semblante transmitía claramente el desagrado por la forma en que Rodrigo y Alexandre lo habían tratado. Con una sonrisa sincera y una expresión acogedora, Sofía se acercó a él. «¿Puedo ayudarle en algo, señor?», preguntó con suavidad y respeto, como hacía con todos los que entraban en la tienda sin distinción. Gabriel, por su parte, esbozó una sonrisa genuina y agradecida al notar la actitud de Sofía. «Sí», dijo, «me gustaría hablar con el gerente si es posible». Ella no dudó. Con una postura profesional y amable, Sofía explicó que el gerente estaba en una reunión en ese momento, pero se ofreció a anotar su nombre y contacto para que pudiera regresar. «Se lo agradecería mucho», respondió Gabriel, entregándole una simple tarjeta con el nombre Gabriel Veiga y un número de teléfono. Se tomó un momento para mirar la placa de Sofía y con una última sonrisa respetuosa dijo:
Muchas gracias, señorita Nogueira. Ha sido muy amable. Con este último gesto de gratitud, Gabriel dejó la concesionaria, mientras Sofía permanecía intrigada. Su mente revisitaba cada detalle del comportamiento de él y de sus colegas, especialmente el contraste entre el desprecio de los vendedores y la postura amigable de Gabriel, que parecía tener algo más detrás de esa apariencia simple. En pocos minutos, él desapareció por la puerta, dejando un ambiente de desconfianza y una serie de suposiciones no dichas entre los empleados. Mientras los vendedores observaban su salida con cierto alivio, satisfechos con lo que creían que había sido una limpieza en el ambiente, Sofía, por otro lado, sintió una fuerte intuición. Sabía que había algo más detrás de aquel visitante inusual y del trato que había recibido. Esa misma tarde, mientras Elite Motors retomaba su ritmo habitual, algo grandioso estaba sucediendo a kilómetros de allí, en uno de los rascacielos más altos y lujosos de la ciudad. Gabriel Veiga estaba en una oficina en la última planta, un ambiente sofisticado y minimalista, con enormes ventanales de vidrio que ofrecían una vista panorámica de São Paulo. Desde allí podía ver cómo el horizonte de la ciudad se extendía a lo lejos. Las calles abarrotadas abajo, los coches y edificios diminutos, como si estuviera observando todo desde un punto privilegiado y casi omnipotente. En esa oficina también estaba Carlos Montalbán, el discreto y renombrado dueño de la fábrica que producía los coches vendidos por Elite Motors. Era un hombre de presencia notable, con el cabello canoso bien peinado y una postura calmada pero firme, que transmitía autoridad sin esfuerzo. Carlos y Gabriel eran viejos amigos, socios comerciales de larga data, y ambos compartían una filosofía poco común en el entorno corporativo: el respeto por el ser humano independientemente de su posición o apariencia. Y era precisamente esta visión la que les motivaba a llevar a cabo una experiencia diferente. Gabriel, que ya había cambiado su apariencia desaliñada por un elegante traje oscuro, le contaba a Carlos cada detalle de su visita a Elite Motors. Carlos lo escuchaba atentamente, su expresión inmutable, mientras Gabriel describía el evidente desprecio en los ojos de los vendedores y las palabras que usaron para subestimarlo. Fue exactamente como imaginamos, concluyó Gabriel con una leve sonrisa. No tienen idea de quién soy. Carlos asintió, comprendiendo las implicaciones. Para él, la idea de observar cómo sus principales distribuidores trataban a cada persona era esencial para entender la verdadera cultura de la empresa y cómo impactaba la imagen de su marca. Esos vendedores, comenzó Carlos, pensativo, necesitan entender que cada cliente debe ser tratado con respeto, no importa cómo parezcan a primera vista. Carlos se acercó a la ventana y miró hacia la ciudad con una expresión grave, como si estuviera reflexionando sobre algo más grande que ese incidente específico. Gabriel, sabes que esta concesionaria representa una parte significativa de nuestro mercado, pero más que eso, representa los valores que quiero que mi empresa transmita. Se volvió hacia su amigo, con una determinación suave en los ojos. Quizás sea hora de darles una lección sobre lo que realmente significa ser una marca de excelencia. Gabriel asintió, sintiendo que su papel en la situación no terminaba allí. Había algo profundamente simbólico en ese momento. Ambos sabían que Elite Motors estaba a punto de recibir una oportunidad o un castigo, dependiendo de cómo manejaran lo que estaba por venir. Con una expresión enigmática, Carlos se volvió hacia Gabriel. ¿Crees que tienen capacidad para aprender de esto? Gabriel reflexionó un momento antes de responder. Quizás haya esperanza. Había alguien allí que parecía entender el valor del respeto. La recepcionista, Sofía, fue la única que mostró un servicio genuino, sin ningún juicio. Tal vez sea una persona en la que podamos confiar para iniciar este cambio. Carlos escuchó las palabras de Gabriel con interés y una leve sonrisa. Sabía lo raro que era encontrar empleados que realmente comprendieran la importancia de un servicio respetuoso, especialmente en un entorno donde el dinero y el estatus hablaban más alto.
Entonces, tal vez podamos empezar por ella, respondió, con un brillo en los ojos que indicaba que ya tenía algo planeado. Gabriel sonrió de vuelta, entendiendo lo que Carlos quería decir. Aquella era una oportunidad dorada, no solo para poner a prueba el carácter de los empleados, sino para establecer una nueva era en Elite Motors, basada en el respeto y la humildad. Volveré allí, dijo Gabriel con determinación, pero esta vez sin disfraces. Creo que ya han tenido tiempo suficiente para reflexionar sobre quién soy realmente. Carlos asintió, colocando una mano en el hombro de su amigo en un gesto de complicidad y respeto. Entonces hazlo. Quiero ver cómo reaccionan al darse cuenta de que el cliente que despreciaron es, en realidad, la persona que define si continuarán o no vendiendo los coches que produzco. Gabriel dio una última sonrisa, un tanto enigmática, antes de despedirse. En ese instante, ambos sabían que el próximo encuentro en Elite Motors tendría un impacto duradero en la concesionaria. 3 días después, en Elite Motors, la rutina parecía haber vuelto a la normalidad. Rodrigo y Alexandre, olvidados del visitante de apariencia sencilla, continuaban con sus actividades como siempre, presumiendo de las ventas y compartiendo historias sobre clientes anteriores. Sofía, por su parte, mantenía el mismo profesionalismo y amabilidad, atendiendo a cada persona que entraba en la concesionaria con una sonrisa genuina. Entonces, las puertas de vidrio se abrieron de nuevo y, para sorpresa de todos, Gabriel Veiga volvió a entrar. Sin embargo, esta vez vestía un traje casual, perfectamente alineado, y estaba impecable, con la barba bien recortada. Al verlo, Alexandre casi se atraganta. «No puede ser», murmuró, mirando a Rodrigo con una mezcla de asombro y nerviosismo. «¿Qué hace este tipo aquí de nuevo?» Rodrigo, que también lo reconoció al instante, intentaba procesar lo que veía. Pero esta vez, al observar el atuendo y la postura de Gabriel, su instinto le decía que quizás había cometido un error de juicio. Se acercó a su colega y susurró, intentando ocultar su nerviosismo. «Espera, Alexandre. Quizás nos hemos precipitado el otro día. Déjamelo a mí ahora». Respirando hondo, Rodrigo adoptó su mejor sonrisa de vendedor y se acercó a Gabriel, que lo miraba con una expresión neutra. «Buenos días, señor. Bienvenido de nuevo a Elite Motors. ¿En qué podemos ayudarle hoy?» Gabriel lo miró por un momento, sin mostrar ninguna emoción, y luego respondió: «Me gustaría saber si puedo hablar con el gerente». La sonrisa de Rodrigo vaciló por un segundo, pero rápidamente recuperó la compostura. «Lamento informar que el gerente está en una reunión importante en este momento, pero estoy seguro de que puedo ayudarle con cualquier duda que tenga sobre nuestros vehículos». Gabriel agradeció la oferta, pero insistió en hablar directamente con el gerente. Antes de que Rodrigo pudiera insistir, Sofía se acercó, interrumpiendo el diálogo con su postura amigable y segura. «Señor Veiga, qué placer verlo de nuevo», dijo ella con una sonrisa genuina. «Lamento informarle que el gerente todavía está en una serie de reuniones esta semana. ¿Puedo anotar un recado más detallado para él?» Gabriel sonrió de vuelta, claramente satisfecho con el respeto y la amabilidad que ella demostraba, en contraste con la arrogancia de Rodrigo. «Muchas gracias, señorita Nogueira. Su ayuda es siempre muy apreciada». Luego lanzó una última mirada a Rodrigo diciendo: «Volveré en otro momento». Al verlo retirarse, Rodrigo intentaba contener el malestar, pero era evidente que estaba incómodo. «Señor Veiga», lo llamó él en un intento de última hora, «si está interesado en alguno de nuestros modelos, estaré encantado de mostrarle nuestra colección». Gabriel se volvió lentamente y lo miró con una expresión fría, casi desafiante. «Gracias, pero no será necesario», respondió. «Conozco bastante bien esos coches». Y con esa última frase salió de la concesionaria. Lo que Rodrigo, Alexandre y el resto del equipo de Elite Motors no sabían era que, mientras esa conversación ocurría en el salón de ventas, una charla decisiva estaba teniendo lugar en la oficina del gerente. Julio Paredes, el gerente, estaba sentado en su escritorio con una expresión tensa y sudorosa, mientras frente a él, un hombre alto, con gafas de montura fina, lo observaba con una seriedad que rozaba lo incómodo. «Señor Paredes», comenzó el hombre cuya voz era baja pero cargada de autoridad. «Soy Ernesto Quiroga,
consultor de negocios de Vega Industries. Estoy aquí para informarle que, a partir de hoy, nuestra empresa dejará de suministrar vehículos a Elite Motors. Las palabras de Ernesto cayeron como un peso sobre Julio, que se inclinó hacia adelante, atónito. Pero, ¿cómo es eso? Somos uno de sus distribuidores más exitosos. Intentó contener el desespero mientras su mente buscaba una razón para aquello. Ernesto permaneció impasible, continuando en un tono formal. Las razones son confidenciales, señor Paredes. Solo puedo decirle que esta decisión proviene directamente de la cúpula de Vega Industries. Desesperado, Julio intentó insistir. Debe haber algún error. Podemos resolver esto. Podría hablar con alguien de la directiva, tal vez con el propio señor Montalbán. Sin embargo, Ernesto mantuvo su postura fría e inquebrantable. Me temo que eso no será posible. La decisión es definitiva. Pueden vender el stock actual, pero no recibirán más envíos. Y con un breve gesto, se retiró de la oficina dejando a Julio en un estado de shock e impotencia. Mientras Julio intentaba asimilar la magnitud de lo que acababa de suceder en el salón de ventas, Rodrigo y Alexandre seguían discutiendo sobre el extraño regreso de Gabriel Veiga. «Te dije que algo no anda bien con ese tipo», murmuró Alexandre desconfiado. Rodrigo, sin embargo, lo miró con un semblante serio e incierto. Ya no estaba tan seguro de que habían hecho lo correcto al despedir a Gabriel de esa manera. En Elite Motors, la tensión se palpaba en el aire. El gerente Julio Paredes salió de su oficina con el rostro pálido y los ojos fijos en el suelo, y todos notaron que algo grave había sucedido. En silencio, reunió a los empleados en la sala de conferencias para una reunión de emergencia. Los rostros de los vendedores, antes seguros y confiados, ahora mostraban una expresión de inquietud, especialmente la de Rodrigo y Alexandre, que aún susurraban entre sí sobre el extraño visitante que acababa de salir de la tienda. Cuando Julio entró en la sala de conferencias, su rostro estaba marcado por el estrés y la preocupación. Comenzó a hablar con una voz temblorosa, pero firme. «Colegas, tengo noticias que impactarán profundamente nuestro negocio». Los empleados se miraron entre sí, ansiosos por saber qué estaba sucediendo. Julio respiró hondo y anunció: «Recibimos la visita de un representante de Vega Industries. Nos informaron que han decidido interrumpir nuestra colaboración. A partir de ahora, no recibiremos más vehículos que representan casi toda nuestra facturación». La declaración fue recibida con un murmullo de asombro e incredulidad. Vega Industries era el proveedor principal de la concesionaria, responsable de la línea de lujo que hacía de Elite Motors una referencia en la ciudad. Para muchos allí era casi inconcebible que esta relación pudiera romperse de forma tan abrupta. Rodrigo, que sentía que la tensión aumentaba, fue el primero en cuestionar. «¿Pero por qué? Somos el distribuidor más exitoso de Vega en la región. Nuestras ventas son excelentes. Esto no tiene sentido». Julio, visiblemente agotado, lo miró con amargura y sacudió la cabeza. «Solo dijeron que la decisión vino de la cúpula. No dieron más explicaciones, pero tengo una sospecha». En ese momento, Sofía, que hasta entonces había permanecido en silencio, levantó la mano, llamando la atención de todos. «Señor Paredes, ¿cree que esto podría tener alguna relación con el señor Gabriel Veiga, el visitante que estuvo aquí los últimos días?» La mención del nombre trajo un silencio intrigante. Rodrigo y Alexandre intercambiaron una mirada, como si algo comenzara a tener sentido. Julio frunció el ceño, confundido. «Gabriel Veiga. ¿De qué hablas, Sofía?» Sofía, con calma, explicó las dos visitas de Gabriel, su interés en hablar directamente con el gerente y, sobre todo, el trato frío y despectivo que había recibido de los vendedores en ambas ocasiones. Contó cómo insistió en ver al gerente y cómo fue prácticamente expulsado de la tienda, incluso habiendo dejado claro su interés en uno de los vehículos más caros de la concesionaria.
A medida que Sofía relataba los detalles, el rostro de Julio pasaba de la confusión a la comprensión, y de la comprensión a la ira contenida. Ustedes me están diciendo que un hombre vino aquí, no una, sino 2 veces, pidiendo específicamente hablar conmigo, y ninguno de ustedes me informó. Su voz aumentaba con cada palabra, convirtiéndose casi en un grito al final de la frase. Rodrigo y Alexandre, que hasta entonces siempre habían estado seguros y orgullosos de sus ventas, ahora se sentían incómodos y evitaban la mirada directa del gerente. Pensamos que era solo un vagabundo, se defendió Rodrigo, su voz baja y avergonzada. En la primera visita estaba mal vestido, parecía fuera de lugar aquí. Alexandre añadió sin mucha convicción. Y en la segunda vez usted estaba en reuniones. No queríamos incomodarlo por alguien que, bueno, parecía inadecuado para el perfil de nuestros clientes. La expresión de Julio se endureció aún más. Miró a los 2 vendedores, como si le costara creer lo que estaba oyendo. ¿Inadecuado para el perfil de nuestros clientes? ¿Tienen idea de lo que han hecho? Este Gabriel Veiga podría ser la clave para todo esto. Y ahora, tal vez, hayamos perdido uno de nuestros mayores contratos por causa de la arrogancia y el prejuicio de ustedes. Julio se levantó, pasó la mano por su cabello en un gesto nervioso, y tras unos instantes en silencio, dijo con voz controlada, pero cargada de frustración: quiero que todos vuelvan al trabajo ahora, excepto Rodrigo y Alexandre. Necesitamos hablar en privado. El resto de los empleados salió de la sala, murmurando entre sí, mientras Sofía lanzó una última mirada de solidaridad a los 2, que ahora estaban visiblemente abatidos y se movían inquietos en sus asientos. Cuando la sala se vació, Julio respiró hondo y se sentó frente a los 2 vendedores. Ustedes son nuestros mejores vendedores. Ganan las mayores comisiones, tienen el mayor número de clientes satisfechos, pero parece que se olvidaron de lo básico sobre cómo tratar a alguien con dignidad y respeto. Hizo una pausa, midiendo sus palabras antes de continuar. ¿Cómo pudieron juzgar a una persona y a un potencial cliente solo por su apariencia? ¿En qué momento decidieron que tenían el derecho de decidir quién merece nuestro servicio? Rodrigo y Alexandre mantuvieron el silencio, con expresiones cargadas de culpa y vergüenza. Sabían que no había excusas para el comportamiento que habían tenido y, en ese momento, comenzaban a comprender las graves consecuencias de sus actitudes. Pero lo más doloroso era darse cuenta de que no se trataba solo de un cliente cualquiera. Gabriel Veiga era claramente alguien importante, alguien con poder para influir en la supervivencia de la concesionaria. Para Julio, la lección no podía ser más clara. Sabía que necesitaba implementar cambios profundos en la cultura de la empresa para garantizar que esa situación no volviera a repetirse. Tras una pausa, concluyó la conversación con los 2, afirmando que ambos estarían suspendidos por 2 semanas, sin remuneración. Además, al regresar, tendrían que pasar por un riguroso programa de reeducación y entrenamiento en atención al cliente, dirigido bajo la supervisión directa de Sofía. Y por último, les advirtió: cualquier desliz, por pequeño que sea, y no habrá una tercera oportunidad. Estamos entendidos. Los 2 asintieron, resignados y sin valor para contestar. Cuando salieron de la sala de reuniones, la lección estaba grabada en sus mentes. No se trata solo de vender un producto, se trata de representar valores, de tratar a cada persona con dignidad, algo que hasta ese momento habían negligenciado. Mientras el equipo volvía al trabajo, Sofía, que observaba la movimentación con ojos atentos, se sintió aliviada al ver que el gerente estaba dispuesto a tomar las medidas necesarias para que algo así no se repitiera. Sabía en el fondo que Gabriel Veiga era más que un cliente importante. Había una sensación de que algo mayor estaba por venir, algo que transformaría a Elite Motors para siempre. Y aunque no conocía todos los detalles, Sofía estaba lista para ser parte de ese cambio. Los días siguientes a la reunión de emergencia fueron tensos para todos en Elite Motors, pero especialmente para Rodrigo y Alexandre. La suspensión y la reprimenda de Julio habían dejado claro que
el comportamiento de ambos no sería más tolerado. Ahora estaban en el centro de atención, y cada mirada de sus compañeros era un recordatorio silencioso del error que cometieron. Durante las 2 semanas de ausencia, Rodrigo y Alexandre tuvieron mucho tiempo para reflexionar sobre lo que hicieron. Ambos eran veteranos de Elite Motors y hasta entonces creían que conocían el negocio como nadie. Después de todo, estaban entre los mejores vendedores de la concesionaria, conocidos por las mayores comisiones y por conquistar clientes de alto perfil. Sin embargo, en esas largas horas a solas, sin la rutina frenética de ventas, comenzaron a cuestionar cuánto realmente entendían sobre lo que significaba atender a personas y representar una marca como Elite Motors. Cuando finalmente regresaron al trabajo, Rodrigo y Alexandre entraron al salón con expresiones abatidas y por primera vez, evitando llamar la atención. Sabían que el retorno sería diferente, pues ahora todo lo que hicieran sería supervisado de cerca. Julio había sido claro en sus exigencias. Ambos pasarían por un programa de reeducación en atención al cliente, supervisado por Sofía. Para ellos, tener que responder directamente a una recepcionista y a una colega con poca experiencia en la empresa era un golpe al ego, pero al mismo tiempo una oportunidad única de corregir el error. Sofía los aguardaba en la entrada con una sonrisa profesional y, para sorpresa de los dos, una mirada de empatía. Sabía que la lección que Rodrigo y Alexandre estaban aprendiendo era difícil, pero también sabía que, más que nunca, ese era un momento de transformación. Cuando los condujo a la sala de reuniones para explicar el programa de reeducación, mantuvo una postura firme y directa, enfatizando que el enfoque del entrenamiento era rescatar el verdadero sentido de servir al cliente y a la empresa. Van a redescubrir el valor de cada persona que entra por estas puertas, sin importar su apariencia o estatus, comenzó ella, sin rodeos. Los 2 hombres la escucharon en silencio, con una atención inusual para quienes, antes, probablemente habrían despreciado cualquier palabra de una colega en una posición inferior. Pero ahora las cosas eran diferentes. Sabían que su permanencia en la empresa dependía de su capacidad para aprender de Sofía. En sus rostros había signos de arrepentimiento genuino, quizás también de vergüenza, pero, sobre todo, de aceptación. Al final de la presentación del programa, Rodrigo, visiblemente conmovido, se dirigió a Sofía. «Señorita Nogueira», comenzó titubeante, «no es un secreto para nadie que, bueno, los 2 actuamos de forma despreciable. Sé que no hay excusa, pero quiero que sepa que estamos aquí para cambiar. Este tiempo lejos nos hizo darnos cuenta de que nuestro comportamiento no solo fue irresponsable, sino que casi pone en riesgo el futuro de todos aquí. No queremos cometer el mismo error nuevamente». Alexandre, a su lado, asintió, completando. «Es verdad, sabemos que tenemos un largo camino por delante, pero queremos recuperar la confianza del equipo y también la suya». Sus palabras sorprendieron a Sofía, que percibió la sinceridad en cada frase. Su actitud parecía indicar que finalmente estaban dispuestos a dejar atrás el orgullo y adoptar una nueva postura. Sofía asintió sin ocultar una leve sonrisa de satisfacción. «Aprecio la honestidad de ustedes. Y sepan que este cambio no solo es importante para la empresa, sino para cada uno de nosotros, como personas». Con el paso de las semanas, Rodrigo y Alexandre comenzaron a participar intensamente en el entrenamiento, que incluía no solo técnicas de atención al cliente, sino también ejercicios de empatía, donde tenían que imaginarse en la posición de los clientes que muchas veces ellos mismos habían ignorado. A cada nueva lección, los 2 empezaron a comprender la profundidad del impacto que un simple gesto de respeto o desprecio puede tener. Aprendieron a mirar más allá de las apariencias y a valorar a cada persona que entraba en la concesionaria, dándose cuenta, poco a poco, de que el verdadero valor del servicio al cliente estaba en entender al cliente como un ser humano completo, con historias, sueños
y aspiraciones. Durante uno de los módulos de formación, Sofía los guió en un ejercicio que consistía en escuchar historias de clientes que, a pesar de sus apariencias modestas, habían vivido experiencias impactantes y emocionantes. Entre ellos, había un hombre sencillo que quería comprar un coche de lujo para cumplir el sueño de toda su vida, y una mujer que estaba invirtiendo sus ahorros para regalar un vehículo a su hijo. Al escuchar esos relatos, Rodrigo y Alejandro se quedaron en silencio, profundamente conmovidos. Comprendieron que al juzgar a los clientes por su apariencia, habían desperdiciado la oportunidad de conocer historias extraordinarias. La transformación en la actitud de ambos se hizo evidente para los demás empleados de Elite Motors, que antes veían a Rodrigo y Alejandro como vendedores distantes y fríos. Poco a poco, dejaron de ser considerados los intocables y comenzaron a interactuar más con sus compañeros, adoptando una actitud más abierta y acogedora. Sofía, por su parte, continuaba liderando el programa con dedicación y profesionalismo, siempre destacando la importancia del respeto y la empatía en el servicio, valores que ella creía eran la verdadera esencia de la concesionaria. Cuando Gabriel Veiga volvió a Elite Motors para una última visita de supervisión, encontró un equipo muy diferente al que había visto antes. Rodrigo y Alejandro, que ahora atendían con una nueva postura, lo saludaron con sinceridad y cortesía, sin el desdén del pasado. Esta vez no había juicio en sus miradas, solo el deseo de demostrar que, finalmente, estaban dispuestos a tratar a cualquier cliente con la dignidad que merecía. Sabían en cada gesto que aquel hombre misterioso era, de hecho, el símbolo del cambio que la concesionaria tanto necesitaba. Gabriel observó todo con una leve sonrisa. Para él, ver el esfuerzo de los dos vendedores, el compromiso de Sofía y la transformación de Elite Motors era la prueba de que su plan y el de Carlos Montalbán había dado resultados. En ese momento, Gabriel supo que Elite Motors estaba lista para una nueva fase y que aquella lección, aunque dura, había sido necesaria para hacer la empresa más humana y más preparada para el futuro. La transformación en Elite Motors comenzó a tomar forma. Lo que antes era una concesionaria centrada exclusivamente en el lucro y en brindar un servicio de alto nivel solo a clientes adinerados, se estaba convirtiendo en un ejemplo de respeto y empatía. Liderado por Sofía, el nuevo programa de atención al cliente tenía como objetivo redefinir la esencia de Elite Motors. Cada cliente sería tratado con el mismo respeto y atención, independientemente de su apariencia, estatus o capacidad de compra. El objetivo era claro: crear una experiencia humana y acogedora, capaz de atraer clientes y, lo más importante, conquistar su lealtad. Los días siguientes estuvieron marcados por una serie de reuniones, formaciones y cambios visibles. La cultura de la empresa pasó por una verdadera reestructuración. Julio, el gerente, que siempre había estado más preocupado por las metas de ventas, comenzó a darse cuenta de la importancia del enfoque propuesto por Sofía. Ahora participaba activamente en las sesiones de formación, no solo para supervisar, sino para entender cómo el nuevo método de atención podría realmente beneficiar a Elite Motors a largo plazo. Los vendedores, por su parte, estaban siendo constantemente incentivados a ver cada interacción como una oportunidad para crear una conexión genuina con el cliente. Sofía creó una serie de módulos de formación prácticos. En uno de los ejercicios, por ejemplo, cada vendedor tenía que observar el salón como si fuera la primera vez que estuviera allí y anotar sus impresiones. Los empleados eran animados a percibir pequeños detalles, cómo la iluminación destacaba cada vehículo, cómo el olor a cuero y el suelo de mármol formaban parte de la experiencia, y sobre todo, cómo cada persona que entraba se sentía frente a aquel espectáculo de lujo. Con esto, el equipo comenzó a entender que el ambiente de Elite Motors no era solo un espacio de ventas, era un escenario de experiencias, y cada persona que entraba allí debía ser tratada como una parte importante de esa experiencia.
Rodrigo y Alejandro, que inicialmente habían reaccionado con escepticismo al programa, comenzaron a ver el valor en cada formación. En una de las actividades, Sofía les orientó a observar con más atención las reacciones y expresiones de los clientes mientras exploraban la concesionaria. En una mañana, por ejemplo, Rodrigo acompañó a una joven que estaba claramente impresionada con el ambiente y los coches de lujo, pero que dudaba en acercarse a los modelos más caros. En lugar de juzgarla, como habría hecho antes, se acercó a ella con una sonrisa genuina y le preguntó qué la había atraído hasta allí. Ella contó que su padre era un apasionado de los coches, pero que nunca había tenido la oportunidad de tener un vehículo de lujo. Estaba allí para cumplir un sueño familiar, fruto de mucho esfuerzo. Por primera vez, Rodrigo se dio cuenta de que el verdadero valor de un cliente no estaba en su cartera, sino en la historia que llevaba consigo. Esta experiencia lo marcó profundamente. Con el tiempo, el ambiente de la concesionaria cambió de forma casi palpable. Sofía animaba al equipo a prestar atención a gestos y palabras que antes pasaban desapercibidos. La amabilidad y el interés genuino se convirtieron en el nuevo estándar, y el efecto de esto comenzó a reflejarse en los propios clientes. Aquellos que entraban tímidos o simplemente curiosos empezaron a sentirse más a gusto, confiando en que serían bien tratados, independientemente de su intención de compra. Elite Motors dejó de ser un lugar elitista y distante para convertirse en un espacio que acogía a todos con la misma dedicación, y los resultados no tardaron en aparecer. Las ventas aumentaron considerablemente, pero el impacto más notable estaba en la imagen de la marca. Clientes que antes se sentían excluidos ahora recomendaban la concesionaria a amigos y familiares. Las valoraciones en Internet comenzaron a reflejar una nueva percepción de Elite Motors, con elogios no solo a la calidad de los vehículos, sino, sobre todo, al servicio humanizado y acogedor. Julio, sorprendido y entusiasmado con los resultados, comenzó a reconocer el valor del trabajo de Sofía y la importancia de un cambio cultural en la empresa. Sin embargo, los desafíos para Sofía continuaban. Transformar un equipo y cambiar un entorno corporativo no era tarea fácil. En momentos de agotamiento, se preguntaba si realmente podría mantener ese nuevo estándar o si, eventualmente, la concesionaria volvería a ser como antes. Pero cada vez que veía la actitud genuina de los vendedores, especialmente de Rodrigo y Alejandro, que realmente habían cambiado su forma de ver al cliente, sentía que estaban en el camino correcto. Gabriel Veiga, que seguía el proceso a distancia, visitaba la concesionaria regularmente para observar el progreso. En una de esas visitas se reunió con Julio y Sofía, quienes le presentaron los resultados del nuevo programa. Gabriel escuchaba atentamente y, aunque mantenía una postura discreta, sus ojos revelaban un mixto de aprobación y orgullo por lo que Sofía había logrado. En un momento de pausa, Gabriel se volvió hacia Sofía y comentó: «Has transformado este lugar. Elite Motors no es la misma concesionaria que conocí». Sofía, sorprendida por el comentario, solo sonrió y respondió con humildad: «Creo que todos hemos cambiado, señor Veiga. Cada persona aquí se ha dado cuenta de que, en el fondo, el valor de nuestro trabajo no está en los coches, sino en la forma en que tratamos a las personas». Gabriel la miró con admiración, sintiendo que su confianza en ella estaba más que justificada. Sabía que Sofía no era solo una recepcionista o una líder temporal. Ella era el alma de esa transformación, y su visión había despertado una nueva cultura en Elite Motors. A lo largo de las semanas, la concesionaria no solo consolidó las nuevas prácticas de atención al cliente, sino que también se convirtió en un modelo a seguir. Clientes de diferentes perfiles se sentían atraídos por la experiencia humanizada que ahora ofrecía Elite Motors, y el nombre de la concesionaria comenzó a circular como una referencia en atención de calidad. La transformación que Sofía lideró, aunque visible a los ojos de los clientes, también dejó una huella profunda en los empleados. El orgullo de trabajar en un lugar donde cada persona era tratada con dignidad y respeto los motivaba a dar lo mejor de sí. Rodrigo y Alexandre,
que al principio fueron los mayores opositores a los cambios, ahora eran los primeros en defender los nuevos valores de la empresa. Para ellos, ese era un nuevo comienzo, no solo como vendedores, sino como personas que comprendían el valor del respeto y la empatía. En ese momento, Sofía sabía que su misión apenas comenzaba. Con el paso del tiempo, la presencia de Gabriel Veiga en Elite Motors se volvió más frecuente. Ahora, sin disimulos, circulaba por la concesionaria como un cliente importante, observando de cerca el progreso que Sofía y el equipo estaban logrando. Cada visita suya traía una nueva oportunidad de intercambio de ideas y aprendizaje. Gabriel, aunque era un empresario renombrado, se mostraba humilde y accesible, siempre dispuesto a escuchar las ideas y los comentarios del equipo, especialmente los de Sofía, cuya visión valoraba de manera especial. Desde el principio, Gabriel vio algo único en Sofía, una sensibilidad inusual para entender a las personas, una autenticidad que transformaba cualquier ambiente, y, a medida que las visitas se volvieron más frecuentes, ese respeto y admiración comenzaron a convertirse en una conexión más profunda. Gabriel se aseguraba de intercambiar algunas palabras con Sofía cada vez que pasaba por la recepción, y poco a poco esas conversaciones casuales se transformaron en diálogos más intensos, donde ambos compartían ideas, historias personales y sueños. Para Sofía, esos encuentros eran a la vez inspiradores y desafiantes. Gabriel no era solo un empresario exitoso, era una persona que la comprendía y la animaba a creer en su propio potencial. A su lado, Sofía se sentía segura para expresar sus ideas y cuestionamientos, algo que rara vez hacía con sus colegas o incluso con el propio gerente. Y de alguna manera sentía que Gabriel la veía no solo como una empleada eficiente, sino como una profesional con un futuro prometedor. En una de esas visitas, Gabriel la invitó a cenar, bajo el pretexto de discutir algunas ideas sobre el futuro de la concesionaria y el impacto positivo de los cambios implementados. Sofía dudó por un momento, sorprendida por la invitación inesperada, pero terminó aceptando, con una mezcla de curiosidad y ansiedad. Era una oportunidad para hablar sobre el trabajo que había estado realizando, pero también para conocer mejor a la persona que, de manera discreta, se había convertido en una presencia destacada en su vida. En la noche de la cena, Sofía optó por un vestido negro discreto que combinaba con su personalidad y transmitía elegancia sin exageraciones. Cuando llegó al restaurante, Gabriel ya la estaba esperando, y al verla, sus ojos brillaron con una admiración sincera. «Sofía, estás maravillosa», le dijo, levantándose para saludarla con una sonrisa cálida. Ella sonrió, un poco tímida, agradeciendo el cumplido. La atmósfera del restaurante, con sus luces suaves y el sonido ambiente tranquilo, creaba el clima perfecto para una conversación relajada e íntima. Tras los primeros brindis y algunos comentarios sobre el éxito del programa de atención, la conversación tomó un tono más personal de manera natural. Gabriel habló sobre su trayectoria, los desafíos que enfrentó a lo largo de los años para construir su empresa y sobre todo sobre su filosofía de trabajo que veía reflejada en las actitudes de Sofía. «¿Sabes?», dijo, mirándola directamente, «siempre he creído que el verdadero éxito radica en cómo tratamos a las personas. Y tú pareces tener esa esencia en tu trabajo, algo raro de encontrar». Sofía guardó silencio por un momento, conmovida por la sinceridad de sus palabras. «Yo también creo en eso, Gabriel. Creo que, al final, lo que dejamos a las personas a nuestro alrededor es mucho más importante que cualquier meta o número. Y si logramos impactar a alguien de manera positiva, eso vale más que cualquier logro material». La conexión entre ellos se volvió evidente en esos momentos, cada frase pareciendo crear un puente invisible, un entendimiento mutuo que trascendía el ámbito profesional. La conversación continuó durante horas, y ambos se sentían cada vez más a gusto, compartiendo confidencias y sonrisas.
Sofía descubrió a un Gabriel más allá del empresario, una persona de personalidad profunda, con valores sólidos y una visión del mundo similar a la suya. Gabriel, por su parte, se sintió cautivado por la autenticidad y determinación de Sofía, que hacía que cada palabra pareciera cargada de un propósito genuino. Al final de la cena, Gabriel la acompañó hasta el coche. Allí, bajo la suave luz del aparcamiento, sostuvo su mano por un momento y le dijo, en un tono bajo y amable, «Sofía, eres alguien muy especial. Siento que lo que estás haciendo en Elite Motors es solo el comienzo de algo mucho más grande. Y espero poder estar a tu lado para ver hasta dónde puede llevarte esta trayectoria». Sofía, conmovida por la franqueza de él, respondió con una sonrisa sincera, sintiendo que su corazón latía más rápido. «Gracias, Gabriel. Tu apoyo ha sido esencial para mí, tanto en el trabajo como más allá de él». Después de esa noche, Sofía no pudo evitar la sensación de que algo profundo había surgido entre ellos, un vínculo que iba más allá de lo profesional y que ahora ocupaba un espacio especial en su corazón. Ella regresaba a la concesionaria con un entusiasmo renovado, y Gabriel continuaba siendo una presencia constante, animando cada paso, cada logro. El vínculo entre los dos se profundizaba con el tiempo, y los empleados de Elite Motors comenzaron a notar la mirada cariñosa que Gabriel dirigía a Sofía y la sonrisa que no podía ocultar cuando él estaba cerca. No pasó mucho tiempo antes de que los rumores sobre un romance empezaran a circular entre los colegas, pero Sofía, siempre discreta, mantenía el enfoque en su trabajo, sin dejar que las especulaciones interfirieran en su compromiso con la empresa. Los días pasaban, y la transformación de Elite Motors seguía generando resultados positivos, atrayendo cada vez más clientes y consolidando una sólida reputación en el mercado. En una tarde especial, Gabriel hizo una visita inesperada a la oficina de Sofía, donde ella se ocupaba en planificar los próximos módulos de formación. Entró con una sonrisa y, sin rodeos, le preguntó, «Sofía, ¿puedo robarte para un café?». Sofía aceptó la invitación con una sonrisa, y mientras caminaban juntos, Gabriel comenzó a hablar sobre sus planes para el futuro. Mencionó el éxito del nuevo modelo de atención implementado por Sofía y la repercusión que esto estaba generando en Vega Industries. «Carlos y yo estamos pensando seriamente en expandir este programa a todas las concesionarias del país», reveló él, mirándola con expectativa. «Y nos gustaría que tú lideraras este proyecto». Sofía casi se quedó sin aliento. Se había dedicado de lleno al programa en Elite Motors, pero nunca imaginó que su trabajo pudiera expandirse a tal punto. Gabriel continuó, notando la sorpresa de ella. «Te convertirías en la embajadora de atención al cliente de Vega Industries, viajando a cada concesionaria, formando a nuevos gerentes y empleados, implementando la cultura que trajiste a Elite Motors a nivel nacional». Ella guardó silencio, absorbiendo la propuesta. Por un lado, se sentía honrada por la confianza y la oportunidad, pero, por otro, eso significaría dejar Elite Motors, el lugar donde todo había comenzado, donde se había descubierto como profesional y persona. Gabriel notó su vacilación y la confortó con una mirada comprensiva. «Sé que es una gran decisión, Sofía, pero recuerda, no estás sola. Sea cual sea tu elección, estoy aquí para apoyarte». Esa noche, Sofía regresó a casa con la mente agitada. La oferta de Gabriel era un sueño, una oportunidad de llevar su trabajo a nuevos lugares, de inspirar a otros a hacer la diferencia. Pero también sabía que aceptar significaba dejar atrás una parte importante de su historia. Después de varios días de reflexión, Sofía decidió hablar con Julio y asegurarse de que Elite Motors estuviera preparada para continuar el legado que ella había ayudado a crear, incluso en su ausencia. Con la seguridad de que la concesionaria estaba en buenas manos, finalmente llamó a Gabriel y dijo, «He tomado mi decisión. Acepto la oferta». Gabriel sonrió al teléfono, y ella pudo sentir la alegría en su voz al responder. «Sofía, no te vas a arrepentir. Estás a punto de comenzar un nuevo capítulo». Esa noche, ambos acordaron una cena para celebrar el próximo paso de Sofía. Entre brindis y sonrisas, Gabriel reveló cuánto la admiraba y la importancia de ella en su vida. Sostuvo su mano sobre la mesa, miró en sus ojos y dijo, con una sinceridad que hizo que su corazón se acelerara,
Sofía, este viaje ha sido increíble a tu lado, y quiero que sepas que me he enamorado de ti. Sofía quedó en silencio, absorbiendo la intensidad de sus palabras. Sabía que ese sentimiento era recíproco, que Gabriel era más que un mentor o colega. Él era la persona que había despertado en ella un nuevo sentido, un amor que ahora llenaba su vida. Con la mirada fija en él respondió: Gabriel, yo también me he enamorado de ti. Ese momento marcó el inicio de una relación profunda y sincera que unía a dos personas con sueños y valores similares, listas para enfrentar los desafíos juntos. Con el corazón lleno de esperanza, Sofía sabía que no solo estaba iniciando un nuevo capítulo en su carrera, sino también en su vida personal, al lado de alguien que la inspiraba a ser su mejor versión cada día. En los meses que siguieron, Elite Motors pasó de ser una concesionaria exitosa a un ejemplo de excelencia en atención, respeto y empatía. La transformación liderada por Sofía y alentada por Gabriel había creado una cultura donde cada cliente era tratado como alguien especial, independientemente de su apariencia, cuenta bancaria o estatus. Este ambiente, ahora acogedor y respetuoso, era la prueba viviente de que un cambio de mentalidad, basado en valores sólidos, puede no solo mejorar la imagen de una empresa, sino también fortalecer a cada uno de sus miembros. Sofía, ahora en el papel de embajadora de atención al cliente de Vega Industries, viajaba por el país, visitando otras concesionarias y compartiendo el éxito que había logrado en Elite Motors. En cada sucursal, realizaba entrenamientos, lideraba talleres y animaba a los empleados a reflexionar sobre sus propias actitudes y posturas hacia los clientes. En cada nueva ciudad, Sofía sentía el impacto de su trabajo. Donde quiera que fuera, inspiraba a las personas a ver al cliente como alguien digno de atención y respeto, sin importar su origen o apariencia. A estas alturas, Sofía y Gabriel ya eran una pareja asumida. Durante una conferencia de líderes de concesionarias de Vega Industries, subieron juntos al escenario para hablar sobre el poder transformador del respeto y la empatía en el entorno corporativo. Para Gabriel, ese momento era más que una celebración del éxito profesional de Sofía. Era una prueba de que cuando una empresa adopta valores humanos y genuinos, construye no solo negocios, sino relaciones duraderas y verdaderas. En esa conferencia, Gabriel contó al público la historia de cómo había visitado Elite Motors, disfrazado y sin revelar su verdadera identidad. Habló de la recepción fría que había recibido de algunos empleados y de la actitud acogedora de Sofía, que, incluso sin saber quién era, lo trató con la misma amabilidad y respeto que tendría para cualquier otro cliente. El público escuchaba atentamente, cautivado por la sinceridad y la emoción que transpiraba de su voz. Al finalizar la historia, Gabriel concluyó: Sofía no sabía quién era, pero me trató como si fuera alguien importante. Y así es como debemos tratar a cada persona que entra en nuestros negocios, porque para ellas ese momento es importante. La audiencia aplaudió, conmovida por la historia y el poderoso mensaje de Gabriel y Sofía. El matrimonio representaba una nueva visión para la industria, donde el cliente no era visto solo como un medio de lucro, sino como alguien digno de ser escuchado y valorado. Tras el discurso, decenas de personas se acercaron a agradecerles y elogiar el trabajo que realizaban, expresando que se sentían inspiradas a aplicar los mismos cambios en sus propias concesionarias. Al regresar a Elite Motors, ahora consolidada como una de las principales concesionarias de lujo del país, Sofía y Gabriel fueron recibidos con entusiasmo por el equipo, que sentía un orgullo genuino de formar parte de aquella transformación. Rodrigo y Alexandre, quienes habían comenzado el proceso de cambio con cierto escepticismo, ahora eran los primeros en defender la nueva filosofía de la empresa. En poco tiempo, ambos se convirtieron en ejemplos de cómo la atención respetuosa y empática puede transformar la relación con los clientes y, en consecuencia, con los propios empleados. Cada venta, cada interacción, ahora se veía como una oportunidad para crear una experiencia positiva y memorable.
Sofía, al percibir el impacto de su trabajo y su trayectoria, organizó una reunión con todo el equipo de Elite Motors para compartir un mensaje final. Quería que todos sintieran que, independientemente de los próximos desafíos, habían construido algo que era más grande que cada uno individualmente. Quiero que cada uno de ustedes recuerde una cosa, dijo Sofía, con una mirada firme y una serenidad que emanaba confianza. Todo lo que hemos construido aquí, juntos, solo es posible porque decidimos tratar a cada persona con respeto. El éxito de una empresa es mucho más que las ventas o las metas que alcanzamos. Está en el impacto positivo que causamos en la vida de las personas. Las palabras de Sofía fueron recibidas con sonrisas y aplausos. Cada empleado allí sabía que formaba parte de algo especial, una historia de transformación y respeto. No eran solo vendedores o recepcionistas, eran agentes de un cambio cultural que demostraba que era posible prosperar sin perder la humanidad y los valores fundamentales. Gabriel, junto a Sofía, miraba a su equipo con un sentimiento de orgullo y emoción. Sabía que aquellos momentos marcaban un nuevo capítulo en la historia de Elite Motors, pero también en la de su propia vida. La relación que él y Sofía habían construido, basada en el respeto, la confianza y el propósito, era un reflejo de los mismos valores que compartían en el trabajo. Después de la reunión, Gabriel tomó la palabra y anunció que Elite Motors sería oficialmente promovida a un centro de formación de excelencia para toda la red de concesionarias de Vega Industries. Allí, los futuros líderes y vendedores aprenderían no solo sobre técnicas de venta, sino sobre la importancia de tratar a cada cliente con dignidad. Ustedes, todos ustedes, son el ejemplo que queremos compartir con el mundo, dijo Gabriel emocionado. Elite Motors será un símbolo de lo que significa liderar con empatía y respeto. Aplaudidos por el equipo, Sofía y Gabriel sabían que estaban solo al principio de una jornada que traería aún más desafíos, pero también logros. Para Sofía, ese era el culmen de una trayectoria que había comenzado de forma humilde, pero que la había llevado a descubrir su verdadera vocación y la importancia de mantenerse fiel a sus propios valores. Al final de aquel día, mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Gabriel y Sofía observaron el movimiento de la concesionaria, viendo a cada cliente ser atendido con el cuidado y la atención que siempre habían soñado. Era un momento de plenitud, donde sentían que todo el esfuerzo, todas las lecciones y cada desafío superado habían valido la pena. Juntos, sabían que continuarían trabajando para construir un legado basado en respeto, amor y dedicación. Un legado que esperaban inspiraría a empresas y personas a siempre buscar lo mejor en sí mismos y en los demás. Mientras la noche caía y las luces de la ciudad iluminaban Elite Motors, Sofía y Gabriel abandonaron la concesionaria de la mano, listos para enfrentar el futuro que les aguardaba. Un futuro que, al igual que su relación, sería construido sobre los pilares del respeto, la empatía y el amor.